En las alturas del altiplano andino, donde el viento sopla como si recordara antiguos dolores, se levantaba una pequeña casa de adobe, solitaria y desgastada por el paso del tiempo. Sus muros agrietados resistían como podían el embate del frío y los años. Pero dentro de esa vivienda vivían dos corazones más firmes que cualquier peñasco: don Avelino y su esposa, doña Teresa. Avelino tenía las manos resecas como troncos viejos, la piel endurecida por el sol y los ojos apagados, de tanto mirar la tierra sin fruto. Cada mañana, aún antes de que los gallos despertaran, salía envuelto en su poncho raído, sombrero ladeado y una mirada que aún conservaba un brillo de esperanza. Caminaba hasta su pequeña parcela, donde apenas brotaban los tallos de maíz antes de rendirse a la sequía, y donde las papas ya no se atrevían a nacer. Mientras él trabajaba, Teresa se quedaba en casa, remendando ropa desgastada, moliendo quinoa o simplemente observando el cielo gris con los labios apretados. Había aprendido a esconder el hambre para no preocupar al hombre que tanto amaba. Cuando le servía un mate de cebada tibia, lo hacía en silencio, dejando que la bebida calmara la falta de pan. «No salió nada esta vez tampoco», murmuró Avelino una mañana, con los pies cubiertos de polvo y la mirada perdida. Teresa solo le ofreció la taza caliente y le acarició el brazo con una ternura que decía más que 1000 palabras. Afuera, las montañas se mantenían impasibles, testigos callados del sufrimiento. Ya no llovía. El río que antes cruzaba el valle era solo una herida seca en la tierra. Hasta los animales del cerro se habían ido. Los vecinos, más cercanos, al centro del pueblo, murmuraban con ironía que don Avelino estaba perdiendo el juicio, que en vez de orar tanto, debería irse a la ciudad a pedir limosna. Lo veían en la plaza mirando al cielo, hablándole a Dios como si estuviera presente, y se burlaban con descaro. «Allá va el loco del campo seco», gritaban algunos niños, mientras los adultos escondían su risa. Pero él nunca respondía con enojo. A veces apenas sonreía con tristeza y decía para sí: «Dios sí escucha», pero en silencio. Una noche el frío se coló como aguijón por cada rendija de la casa. Teresa temblaba bajo las mantas raídas y, sin decir una palabra, Avelino se quitó el poncho y la cubrió con él. Luego salió al patio, se arrodilló sobre la tierra congelada y, con los dedos hundidos en el polvo, levantó los ojos al cielo. «Señor, tú sabes que no tenemos nada», susurró. «No te pido riquezas ni gloria. Solo un poco de pan, un poco de calor, y si queda algo, un poco de fuerza para seguir». Las lágrimas cayeron como semillas en la tierra seca. Lo que don Avelino no sabía es que aquella oración dicha desde el fondo de su miseria sería la raíz de algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, el amanecer no fue como los anteriores. El viento, por primera vez en semanas, no silbaba con su lamento viejo. Y aunque los cerros seguían grises, algo en el aire había cambiado, como si el silencio mismo estuviera esperando. Avelino despertó con el sudor tibio en la frente, no por fiebre, sino por un sueño tan vívido que aún le latía en el pecho. En él había visto un valle lleno de vida, vacas tranquilas pastando, ovejas saltando, gallinas escandalosas corriendo entre niños que reían. Y en medio, un anciano de rostro luminoso le hablaba con voz serena: «Tú sembraste fe. Ahora, prepárate, porque vas a cosechar». Avelino se sentó en su camita de tablas, mirando a Teresa, que aún dormía, su rostro sereno a pesar de los años. Afuera, la tierra seguía tan seca como siempre, pero dentro de él algo se había encendido. Salió al patio, alzó los brazos al cielo y dijo con voz clara: «Dios mío, he entendido. Voy a construir los corrales». Ese mismo día, mientras Teresa calentaba un poco de papas viejas en una ollita,
Avelino la abrazó por la espalda con una alegría que ella no había visto en mucho tiempo. «¿Qué pasa contigo?», preguntó ella mirándolo con extrañeza. «Tuve un sueño, Teresa, un sueño del cielo. Tenemos que construir corrales». «¿Corrales? Pero si no tenemos ni un solo animal, mi viejito». «Aún no, pero vendrán. Dios quiere ver si estamos listos. Si sembramos fe, Él mandará la cosecha». Teresa lo miró sin decir nada. Había aprendido que cuando su marido hablaba con esa fe, no era momento de discutir. Aunque en su interior la duda le mordía los huesos, asintió lentamente con los ojos humedecidos. «Entonces, hagámoslo juntos». Y así comenzaron, con las manos vacías pero el corazón lleno. Usaron ramas secas, piedras del río muerto, trozos de madera abandonada de la vieja escuela. Día tras día trabajaban bajo el sol que rajaba la tierra y bajo el frío que partía los huesos. Amarraban con alambre oxidado, clavaban con esperanza, y mientras martillaban, rezaban. La noticia no tardó en llegar al pueblo. La gente murmuraba entre risas. «El tal Avelino ya perdió la cabeza», decían. «Construye corrales y no tiene ni una gallina». Don Lázaro, el carnicero del pueblo, se burlaba sin piedad. «Oiga, don Avelino, ¿y las vacas? ¿Se le quedaron en el cielo?». Los niños imitaban su caminar, balaban como ovejas frente a su casa, se reían. Pero Avelino no respondía con enojo. Miraba al cielo con calma y murmuraba: «Ellos se ríen, Señor, pero tú sabes que yo creo». Teresa, al principio, bajaba la cabeza en el mercado, se tragaba las lágrimas en silencio, pero con los días, algo en ella también empezó a cambiar. Martillaba más fuerte, cargaba piedras más grandes. Cuando alguien la enfrentaba, ya no se callaba. «Rían si quieren», decía, «pero cuando lleguen los animales, no vengan a pedir leche ni huevos». Ese atardecer, mientras el corral tomaba forma y el sol teñía los cerros de rojo, Teresa se detuvo a mirar su casa, el corral, y a su esposo secándose el sudor. «¿Y si no llega nada, Avelino?», preguntó, con voz quebrada. «¿Y si solo fue un sueño?». Él se acercó, le tomó las manos endurecidas y respondió con dulzura: «Si no llega nada, igual habremos sembrado amor. Y eso ya es un milagro». Y esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre el altiplano, el corral vacío comenzó a llenarse, no de animales, sino de fe. Pasaron los días y luego las semanas. El corral, aunque humilde, ya estaba en pie. Cercos de madera vieja, techos de totora y calamina oxidada, y hasta un pequeño bebedero de piedra que Teresa había tallado con sus propias manos. No había ni cabras, ni gallinas, ni siquiera un perro, pero el lugar parecía esperar, como un pesebre antes del milagro. Cada mañana Avelino seguía el mismo ritual. Se paraba frente a la puerta, ponía la mano en el corazón, miraba al cielo y decía: «Hoy tampoco llegaron, Señor, pero sigo creyendo. Aquí estamos, tu corral te espera». Teresa, desde la cocina, lo observaba. Removía el agua del desayuno, con un palito, con el alma temblorosa, pero el corazón aferrado a aquella fe que ya no podía entender, pero tampoco negar. El pueblo, en cambio, no perdonaba. Un mediodía, mientras Teresa bajaba al mercado con unas habas viejas para cambiar por sal, escuchó a unas mujeres detrás de los puestos reírse sin piedad. «Dicen que ahora Avelino sueña con llamas y caballos», soltó una, casi ahogándose de la risa. «Va a necesitar una hacienda, no un corral», añadió otra. «Pobrecita Teresa, vivir con un loco debe ser una cruz». Ella apretó los labios y siguió caminando, pero al llegar a casa no pudo más. Se dejó caer junto a la puerta con la cara hundida entre las manos. Lloró sin ruido, con la garganta cerrada y el alma quebrada. Avelino llegó poco después con más piedras para reforzar la cerca. Al verla así, no dijo nada. Se arrodilló a su lado y la abrazó.
como cuando eran jóvenes y el mundo era más liviano. «No puedo más, Avelino», murmuró Teresa entre sollozos. «Estoy cansada. Nos ven como si fuéramos tontos. No tenemos ni para un huevo. ¿Y tú? Tú sigues esperando vacas». Él no respondió enseguida. Le limpió las lágrimas con sus dedos secos y habló como si sembrara una semilla en su corazón. «Teresita, yo también tengo miedo. Pero cuando le pedí a Dios, no lo hice por riquezas. Le pedí para que tú no lloraras más. Si me toca ser la burla del pueblo, que así sea. Pero mi fe no la suelto por nada». Ella lo miró, aún con los ojos húmedos, y por un instante volvió a ver en él al muchacho que le cantaba con su quena junto al río, el que le trenzaba flores de cantuta envueltas en hojas de maíz. «Perdóname», susurró Teresa. «Solo quiero que estés bien». «Y lo estaré», dijo él besándole la frente, «cuando te vea sonreír otra vez». Pero al día siguiente ocurrió lo peor. El alcalde del pueblo, don Gervasio, pasó frente a su casa en su camioneta vieja. Se detuvo, bajó con su bastón adornado con cintas patrias y frente a varios vecinos gritó: «Don Avelino, ¿ya aprendieron sus piedras a mugir o siguen sin poner huevos?». Las carcajadas no se hicieron esperar. Teresa salió con los ojos encendidos, pero él la detuvo con un gesto tranquilo. «No contestes, mujer. El que se ríe de la fe no sabe que se está burlando de Dios». Esa noche fue la más fría del año. No había leña, no había comida, solo un poco de agua hervida y un abrazo compartido bajo la manta. «¿Hasta cuándo, señor?», susurró Avelino mirando el techo. Y fue entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, que se escuchó un sonido diferente. No era el viento, no era un sueño, era algo más, un murmullo que venía de lejos, como si la tierra misma empezara a respirar. El milagro se acercaba. Al amanecer, todo era distinto. El viento no aullaba. Después de meses de sequía, Teresa despertó con un estremecimiento extraño. No era de frío, era como si una luz invisible le hubiera rozado el alma. Se incorporó con cuidado, notando que Avelino no estaba en la cama. Se envolvió en su chal y salió al patio. Y allí lo vio, de rodillas, frente al corral vacío, con los ojos cerrados y las manos abiertas hacia el cielo. No pronunciaba palabra, pero su rostro estaba empapado de lágrimas. No eran de dolor, sino de una emoción tan profunda, tan honda, que parecía que ya no pedía, sino que agradecía. «Avelino», susurró Teresa acercándose sin aliento. Y justo en ese instante algo se oyó a lo lejos, un sonido leve, un rumor suave, casi como un suspiro colectivo. Luego un mugido, luego otro y otro, hasta que el suelo tembló apenas bajo sus pies. De la quebrada al este, por donde ya ni los animales cruzaban, apareció una figura, y luego otra, y otra más. Vacas, gordas, mansas, con ojos brillantes como si supieran exactamente a dónde iban. Detrás, ovejas blancas como nubes, saltando con torpeza. Gallinas cacareando con alegría. Un gallo altivo, dorado como el amanecer, liderando la marcha. Teresa se llevó las manos a la boca y cayó de rodillas. «Dios mío, no, no puede ser». Pero sí lo era. Desde los matorrales aparecieron 2 caballos, luego unas alpacas trotando en línea. 2 cabritos juguetones saltaron entre las piedras. Hasta un cerdito regordete llegó, chillando feliz, mientras revolcaba su panza en un charco de lodo que no existía ayer. Y uno a uno, sin tropiezos, sin desorden, sin temor, todos entraban en el corral, como si ya lo conocieran, como si siempre hubiese sido su hogar. Avelino soltó un sollozo, cayó de rodillas también, alzó los brazos y dijo en voz alta: «Gracias, Padre, gracias. Me dijiste que vendrían, y aquí están». Teresa lloraba, lloraba con el pecho sacudido.
Acariciaba una ovejita que se le acercó sin miedo y repetía como en un rezo: «Están tibias, Abelino, están vivas. No estoy soñando, no estoy soñando». A lo lejos, desde el pueblo, comenzaron a llegar los curiosos, luego los que no creían, luego los que se habían burlado. Incluso don Gervasio bajó de su camioneta con el rostro descompuesto por la incredulidad. «Abelino, confiesa, ¿dónde compraste todo esto? Esto no es normal. Esto lo robaste, o encontraste algún lingote de oro y no dijiste nada». Pero esta vez fue Teresa quien dio un paso al frente. Ya no tenía miedo, ya no dudaba. «No robamos nada, esto lo trajo Dios». Los murmullos se alzaron como un enjambre, las preguntas llovieron como piedras, pero nadie, absolutamente nadie, podía negar lo que sus ojos veían. Abelino, tranquilo, solo levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, los corrales ya están llenos. Ahora, enséñame a compartir». Y justo entonces, como si el cielo diera su sello, el gallo dorado alzó la voz en un canto que resonó por todo el altiplano, rebotando, de cerro en cerro como si hasta Dios sonriera. Desde aquel amanecer inolvidable, la vida en la humilde casa de adobe cambió por completo. Lo que antes era silencio, ahora era música, mugidos, cacareos, relinchos y balidos que llenaban el aire como si el altiplano hubiese vuelto a respirar. Las papas ya no faltaban. La leche era tibia y abundante. Los huevos se recogían cada mañana como si la tierra hubiera decidido retribuir cada lágrima sembrada en fe. Y Teresa ya no escondía el rostro en el mercado. Caminaba con paso firme, la espalda recta, el alma liviana. La mujer que antes se encogía de vergüenza, ahora sonreía sin miedo, porque sabía que lo imposible había ocurrido. Personas de todos los rincones del pueblo empezaron a llegar, unos por curiosidad, otros por necesidad, y muchos solo para ver con sus propios ojos que aquello que se decía a voces no era cuento, que el milagro era real, que Abelino, el hombre al que todos habían llamado loco, había sido escuchado por el cielo. Y sin embargo, en medio de la abundancia, Abelino no se sentía dueño, se sentía administrador. Era consciente de que todo lo que habían recibido no era solo para ellos, sino para compartir. Por eso, los animales que llegaban no eran encerrados, con candado. Las puertas de los corrales seguían abiertas. Si alguien necesitaba leche, la recibía. Si alguien pedía ayuda, no se le negaba. El pan se compartía incluso con quienes antes se habían burlado. «Esto no es nuestro, Teresa», le decía a Abelino cada noche mientras compartían un mate junto al fogón. «Es del cielo, y lo del cielo no se guarda, se reparte». Pero con los días también llegó una inquietud. Los animales eran muchos. La tierra donde pastaban no era suficiente. El corral, aunque milagroso, comenzaba a quedarse pequeño. Teresa lo notaba cuando veía a los cabritos saltar cerca de las cercas y a las ovejas apiñadas junto al bebedero. «Amor, ¿y si ya no alcanza?», le preguntó una tarde mientras tejía sentada bajo el alero. Abelino solo asintió en silencio. También lo había sentido. Fue esa misma noche mientras caminaba por los corrales, cuando miró a un hombre misterioso caminando hacia una colina. Abelino lo siguió en silencio, sintiendo el viento tibio acariciarle el rostro. Algo dentro de él le decía que tenía que ir, y algo más le esperaba allá arriba. Al llegar a la cima lo vio, sentado sobre una roca, con el poncho fino y la barba blanca como nubes de verano. Estaba el anciano de su sueño. Los ojos de Abelino se llenaron de lágrimas de inmediato. No sabía si arrodillarse, llorar o simplemente quedarse quieto ante aquella presencia. «Te estaba esperando», dijo el anciano, sin que Abelino dijera nada. Abelino se acercó despacio, como si temiera que al parpadear el hombre desapareciera. «¿Es usted real?», susurró.
Tan real como tu fe, respondió el anciano con una dulzura que envolvía el alma. ¿Y sabes por qué vinimos? Avelino negó con la cabeza conmovido. Porque cuando todos se burlaban, tú mirabas al cielo. Porque cuando no, había pan, diste gracias igual. Porque sembraste fe cuando nadie más lo hacía. El anciano se levantó. Con su bastón señaló al otro lado del cerro. Avelino giró la vista y lo vio. Un valle verde, extenso, atravesado por un riachuelo que brillaba como plata bajo el último sol. Pájaros volaban en bandada, árboles de sombra larga bordeaban los márgenes, y en el centro una llanura fértil como salida de un sueño. Esta tierra es tuya ahora, dijo el anciano. Aquí crecerá tu rebaño. Aquí vendrán los que ya no creen. Aquí, Avelino, sembrarás algo más que alimento. Sembrarás esperanza. Avelino cayó de rodillas. No puedo aceptar algo tan por lo que tenías, sino por lo que creías. Cuando Avelino levantó la cabeza, el anciano ya no estaba, solo el viento, la roca vacía y una paz que no era de este mundo. Avelino descendió de la colina como quien regresa de un santuario. En su rostro no había euforia ni urgencia, sino una calma profunda, serena, imposible de fingir. Llevaba en el alma la certeza de que algo más grande que él le había sido confiado. Cuando llegó a casa, Teresa lo vio desde la puerta, con el poncho ondeando al viento y una luz distinta en los ojos. No preguntó nada, solo se acercó y le tomó las manos. Él no necesitó explicarle. La llevó hasta lo alto de la colina y desde allí ambos miraron en silencio el valle que ahora era promesa cumplida. ¿Ves, mi Teresita? No estábamos locos, dijo Avelino con voz temblorosa. Solo sembramos primero y ahora Dios nos deja ver. Ella lo abrazó con los ojos llenos de luz. Tú fuiste siempre real, le dijo, aunque nadie te creyera. Desde ese día, el nuevo terreno se convirtió en hogar para muchos. Avelino y Teresa no solo trasladaron sus animales, sino también su fe. Construyeron nuevos corrales, sembraron forraje y, lo más importante, abrieron las puertas a quien necesitara esperanza. Pronto llegaron huérfanos, ancianos sin techo, madres solas con niños flacos. Y para todos hubo abrigo, comida y una palabra de consuelo. El lugar se volvió un punto de encuentro, de oración, de gratitud. Nadie salía de allí sin llevar algo más que alimento. Se llevaban el recuerdo vivo de que Dios sí responde. Los antiguos burlones también vinieron, pero ya no con risas, sino con vergüenza. Uno a uno, los mismos que antes señalaban a Avelino como un loco, le pedían consejo, ayuda, perdón. Y él, con la misma humildad de siempre, los recibía. ¿No te da rabia, Avelino?, le preguntó un día un joven jornalero. Después de todo lo que te dijeron, él sonrió con ternura mientras acariciaba a una cabra recién nacida. No se trata de mí, hijo. Se trata de lo que Dios hizo. Y cuando Dios bendice, uno no guarda rencor, uno comparte. Los niños aprendían a sembrar, a cuidar animales, a orar. Las mujeres cocinaban juntas, tejían, reían. Los hombres reparaban cercos, limpiaban los canales y construían nuevas viviendas para quienes llegaban. Todo florecía, no solo la tierra, también los corazones. Con el paso de los meses, la historia de Avelino y Teresa comenzó a cruzar cerros y pueblos. Se contaba en escuelas, en iglesias, en mercados, no por espectáculo, sino como testimonio. Y todos repetían lo mismo: Dios sí responde, pero primero quiere ver si ya le abriste la puerta. Un día, mientras el sol doraba los campos y los niños jugaban entre ovejas, Teresa le preguntó a Avelino: ¿tú crees que esto termine algún día? Él se quedó pensando con la mirada fija en el valle. No lo sé, respondió, pero si algún día termina, que sea sembrando. Porque mientras uno siembre con amor,
la historia no termina, solo florece en otra parte. Y así fue. La casita vieja de adobe nunca se derrumbó. Allí, cada tanto volvía Avelino a orar bajo el cielo estrellado como aquella primera vez. Agradecía, no por los animales, no por el pan, sino por la fe, por la locura de haber creído cuando nadie más lo hizo, porque a veces la fe parece una necedad, como construir corrales sin ganado, o hablarle al cielo cuando todos miran al suelo. Pero son esas locuras las que mueven al cielo, las que hacen que Dios diga, ahora abre la puerta. Y cuando Él dice eso, ningún corazón vuelve a estar vacío.